Bueno, Iru, yo cuando suelo hablar con la gente del tema Tierra plana, la Ujú. típica pregunta que ya al final me suelen hacer cuando ves que les rebate absolutamente todo es, ¿y a mí qué me cambia que la Tierra sea plana, esférica o cuadrada? O sea, para ti, ¿qué cambiaría? Bueno, a ver, es que justamente yo creo que vas un poco ahí al para ti, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy personal. Lo primero que le cambia a cualquier persona es la cosmogonía. O sea, la cosmogonía es de alguna manera la base más importante que nosotros tenemos como seres humanos para experimentar la realidad. O sea, la cosmogonía configura y conforma un sistema de creencias. Y si esas creencias o esa cosmogonía es limitante, entonces tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de crear realidad, tu manera de querer, cuando digo que crear realidad me refiero no simplemente en cuestiones metafísicas, sino me refiero también en cuestiones, si se quiere, inventivas. Entonces te puede terminar perjudicando, porque no tenés esa imaginación libre, esa imaginación potenciada desde el punto de vista de que acá no hay imposibles. Nosotros hoy en el mundo, desde el sistema educativo, tenemos millones de ingenieros, pero pocos inventores. O sea, vos no podés ir a estudiar para ser inventor, ¿no? Como podía llegar a ser, no sé, un Tesla, incluso también te diría un Edison. O sea, antes las sociedades estaban configuradas de una manera, obviamente, donde había muchísimo menor acceso a la información, a una educación fuera de o dentro de la caja, no importa. El tema es que había muy poca gente, pero aquella gente que lograba trascender el sistema universitario, educativo, después por lo general podía tener, ¿no? Sus pequeños laboratorios y demás. Hoy en día se creció muchísimo a nivel tecnológico, obviamente, pero está todo licenciado, ¿no? Yo recuerdo que en la facultad, no me acuerdo si era de ingeniería electrónica, no me acuerdo. Un amigo fue con ideas de las patentes que hoy se pueden descargar hoy en día de Tesla, y ya el profesor le decía que es imposible encontrar maquinarias de movimiento perpetuo. Vos decís, ¿por qué imposible? O sea, si vos te pones a ver todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, siempre en su mayoría arrancó de un imposible, ¿no? Y se terminó de alguna manera sorteando esa imposibilidad. Hay una frase que dice que lo imposible solo tarda un poco más. Pero claro, en esa cosmogonía, nosotros en la doctrina copernicana, tal vez ponele que en la parte de desarrollo tecnológico, bueno, está ahí equilibrado, pero el tema es el desarrollo espiritual. El tema es más allá de la materia. La doctrina copernicana en ese sentido es totalmente limitante. O sea, la cosmogonía copernicana es somos una piedra en una mota de polvo ahí volando en el espacio exterior, sin ningún propósito, producto de la aleatoriedad, tratando todavía de entender el Big Bang y demás desde una cuestión totalmente ateo-materialista. La Tierra plana ya te cambia esa cosmogonía, o sea, te vuelve a reconectar tal vez con esa chispa divina, con no la expansión del universo, sino la expansión de conciencia, te ubica y te reorienta un poco mejor en la experiencia de la parte multidimensional nuestra, de las emociones, de la psique, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, te vuelve a unir con algunas experiencias que muchos seres humanos tenemos y escapada inmediatamente por el ateo materialismo, que son experiencias tal vez cercanas a la muerte, pero que tienen su equivalencia en proyecciones astrales, parálisis de sueño, desprendimientos corporales, regresión a vidas pasadas o experiencias pasadas, telequinesis, telepatía, visión extraocular, Jacobo Greenberg, etcétera, etcétera, y cuando esto tal vez suena un poco sacado de contexto, no nos olvidemos que la CIA tuvo su proyecto Gateway, donde hablaron de lo que vieron los militares cuando los entrenaban para salir del cuerpo. También tienen todos los programas de visión remota, o sea, los servicios de inteligencia siempre han sabido que el ser humano es mucho más que materia, o sea, la materia es simplemente es un vehículo, lo que comanda la materia es justamente toda esa parte, si se quiere, espiritual y demás.
que la doctrina copernicana es limitante si tenés de alguna manera alguna experiencia, algún acceso a información, ya sea por amigo, por algún conocido, o porque la vida misma te puso un día un libro que decidiste dar vuelta y leerlo, la tapa, dar la vuelta y leerla, y te encontraste con alguna información, como se explica en la película que cuenta la historia real de Sugar, de Henry Sugar, ¿no? El tipo que veía a través de las cartas y va al casino, además es una historia real de una visión, de visión expandida, digamos, porque no es visión extraocular, pero son estas cosas de que tal vez en las culturas orientales se tiene todavía un poquito más de creencia en eso, y esa creencia te lleva a la práctica, y la práctica te lleva a la experiencia. Entonces, ¿en qué te cambia todo esto? Creo que depende del contexto y la época. Te cambia bastante. O sea, tal vez ser terraplanista y tener acceso a la tierra plana hace 200 años atrás te vinculaba, no sé, con la parte eclesiástica de una manera más dogmática, porque te ibas al Génesis, ¿no? Depende si eras judío o cristiano, pero te ibas al Génesis y te volvías otra vez a conectar a la Matrix desde la iglesia. Hoy en día el terraplanismo está totalmente, el que quiere, ¿no? De alguna forma está totalmente liberado. De hecho, hay mucha gente, obviamente, católica, cristiana, musulmana, judía y demás, que se ha vuelto terraplanista y se ha vuelto a cobijar en las escrituras sagradas, pero hay muchos, como me incluyo, que en realidad fuimos por una búsqueda distinta del religare, ¿no? De la religión, o sea, de volver a unirse con el cosmos. A mí me gusta mucho el tema del simbolismo, del sincretismo, y de tratar de ver a los dioses arquetípicos como fuerzas universales, donde los planetas son de alguna manera energías con las que uno puede tener una interacción. Entonces te empieza a cambiar un poco la interacción y la creación de realidad. Si hay gente que está muy mercantilizada, obviamente va a pensar que, no sé, porque te hagas terraplanista te van a dar un carnet de descuento para ir a comprar a un supermercado, ¿no? O esa gente en realidad lo que hace es, lo que está buscando no es que lo que le cambia, lo que está buscando es digamos, un bien material, porque ¿qué sería que me cambia? Si yo te digo, mirá, te doy a partir de ahora, ganás 5.000 euros por mes, entonces vos te vas a cambiar y te vas a hacer terraplanista. Bueno, así te compró la esfera. O sea, la esfera, vuelvo al relato de Papá Noel, o sea, que a vos te cambiaron tu experiencia personal. Tu experiencia personal, incluso desde el punto de vista científico, es una tierra plana y estacionaria, y como es una tierra plana y estacionaria, nadie te tiene que explicar ni hacer ninguna cuenta matemática para decirte o convencerte de que cuando levantás la cabeza lo que se mueve son las nubes. Lo que se mueve es la luna, lo que se mueve es el sol, lo que se mueven son las estrellas, y lo que se mueve es el avión que está pasando por tu cabeza. Yo no te tengo que hacer ecuaciones matemáticas para convencerte de eso. Te tengo que hacer toda una cuestión de un relato histórico, matemático, etcétera, de lo que no vas a poder experimentar nunca, que es que el sol está quieto y la tierra es la que se mueve alrededor del sol. Ahí sí tengo que adoctrinarte desde pequeño. Si te quiero adoctrinar de grande, me sacás a patadas en el culo. O sea, intentá convencer ahora a un tipo. O sea, realmente la pregunta es al revés también a veces. Imagínate que nosotros nos vamos ahora a una tribu de África, por decirte, que no tuvo ningún contacto con la civilización occidental, ni el sistema educativo, ni nada. Y vos vas y a un jefe de la tribu le decís, escuchame, che, ¿vos sabés que en realidad la Tierra está girando alrededor del Sol? Y el tipo te va a mirar y te va a decir, mirá, la verdad que es una locura, pero además, ¿en qué me cambia? ¿Que yo ahora esté girando alrededor del Sol? ¿En qué me cambia? Si yo tengo que salir a cazar leones y elefantes, ¿entendés? O sea, ¿en qué me cambia? Eso es lo mismo para cualquier sistema cosmogónico. O sea, inicialmente no te va a cambiar nada. Lo que te va a cambiar es el punto de partida de orientación de tu vida, en todo caso. O sea, vos venías todos los días, te levantabas a hacer lo mismo que seguís haciendo, pero siempre estabas apuntando para ese lado, ¿no? Por decirte, y ese lado te llevaba a sistema de creencias limitantes, a dependencia absoluta del sistema, al principio de autoridad sin cuestionar, a participar de ciertos juegos perversos de falsa libertad de elección en términos políticos, económicos, etc. De golpe viene una información nueva, en este caso estamos hablando de la Tierra plana, y entonces vos ya te levantás en lugar de mirando para ahí, mirando para ahí. Y obviamente, ¿en qué te cambia doblar en la esquina hacia la derecha o hacia la izquierda? En todo te cambia. En un principio te cambian todo. Si vos decidís doblar, si siempre doblás a la derecha y de golpe doblás a la izquierda, algo te va a cambiar. Nadie está diciendo si te va a cambiar para bien o si te va a cambiar para mal. Pero si vos empezás a hacer
¿no? Ahí podemos utilizar a Einstein, ¿no? Cuando decía que la estupidez es aquellas personas que piensan que haciendo lo mismo va a cambiar algo. Entonces, de alguna forma, si vos te aventurás y te das la oportunidad a cambiar de información, esa información te va a empezar a formar de otra forma internamente. Y creo que si vos haces una estadística y a toda la gente que de alguna manera empezó a desprenderse de la mochila copernicana, creo que nadie te puede decir que no le cambió la vida en algo. O sea, yo te lo pregunto a vos, o sea, ¿qué te cambió a vos la vida, Juan? ¿Te cambió algo volverte a la Tierra plana? A mí me cambió la manera de entenderlo absolutamente todo. Yo para mí el tema del heliocentrismo sobre todo lo que hace es que te quita de esa conexión, llámalo Dios, llámalo lo que como tú quieres, porque al final, Iru, y te lo pregunto para saber tu opinión, la Tierra plana es un sistema totalmente inteligente, lo que quiere decir que alguien la ha creado. Bueno, pero ahí está el tema, por eso, o sea, cuando vos decís en qué me cambia, bueno, primero fíjate que es como todo, o sea, yo no puedo decir en qué me cambia hacer ejercicio, en qué me cambia cambiar mi alimentación, en qué me cambia comer más sano, en qué me cambia, no, bueno, tenés que experimentarlo, o sea, vos no podés de un momento al otro es estar buscando dopamina al estilo TikTok. ¿Entendés? Y si lo vas a cambiar, si vas a estar cambiando de cosmovisión porque simplemente estás buscando la ventaja inmediata, mercantilista, material, vas a estar de un lado para el otro. Al final te estás entregando al que te paga mejor, te haces de ese club. O sea, sí. Entonces en realidad el que tenés que cambiar sos vos, amigo, primero. O sea, cambiá vos tu manera de manejarte en este mundo porque te estás vendiendo constantemente al mejor postor. O sea, te estás prostituyendo a cualquier cosmovisión que te paga y mejor. O sea, es una estupidez. Pero después cuando te empezás a analizar desde por qué Sigmund Freud declaró de alguna manera que la herida de la psique, la número uno, la más importante que desvaloriza a cualquier ser humano es habernos quitado el centro, en términos matemáticos, no en términos observacionales. ¿Por qué Edwin Hubble la aterrorizaba ser el centro de la Tierra? Porque eso implicaría un cambio totalmente de la ética y de la moral de los individuos y de la comunidad. ¿Por qué hasta el padre del Fausto, Goethe, también denunció la doctrina copernicana como una herramienta de desvalorización del espíritu del ser humano? Y así podríamos ir a un montón, ¿no es cierto?, de otros personajes que de alguna manera lo que sí identificaron inicialmente es que la doctrina copernicana proveniente de la orden jesuita, orden militar científica del Vaticano, es tan perversa. ¿Por qué han identificado eso? O sea, fíjate vos, ¿no? Y obviamente lo que vos decís, o sea, después acá siempre hubo una gran batalla que obviamente nos metieron a todos adentro, porque una sociedad se construye, pero sobre todo se mantiene de socios, y cuando vos creás una sociedad basada en un estado coercitivo, con el monopolio de la fuerza, en el cual no pueden permitirse el lujo de que vos elijas ser, si se quiere, parte del territorio a nivel cultural, pero no participar en el término empresarial del territorio. O sea, aquellos que conocemos un poco de ley natural contra derecho positivo, yo puedo identificarme con Argentina, me identifico con el territorio, me identifico con la tradición argentina, me identifico con la cultura argentina, con la cultura puntualmente cercana de mi propia ciudad, de mi propio linaje, con esa mezcla, en mi caso, particularmente de linaje venido de Italia, ahí en la Segunda Guerra Mundial y demás, pero me quiero identificar con la deuda externa de Argentina a nivel empresario, dado que los países tienen su número DUM y son empresas. Me quiero identificar con esa cuestión usurera. No lo digo solamente en términos económicos, pero lo quiero decir en términos, me refiero a ir tirando del hilo. Me quiero identificar con una sociedad de que no importa en qué país estés, sabés que desde la política, en lugar de ejercerla como el acto del espíritu y la voluntad, se terminó domesticando para que vos vayas a elegir lo que el sistema te pone en la góndola para hacerte sentir una falsa elección, cuando sabés que la mayoría de los países, después de la independencia de Inglaterra, la cual se encargó de contar toda esa historia negra del Imperio Español, termina siendo manejada por la masonería. Yo no quiero participar de eso. O sea, una cosa es el país, otra cosa es la nación, otra cosa es el territorio, otra cosa es el patrimonio y otra, ¿viste? Entonces, sí. Claro, entonces,
obviamente que, como vos decís, o sea, cuando vos te empezás a meter estos temas, primero aprendés a cuestionar, ir al quest, ir a la búsqueda, ¿no? Desde el inglés question. Hacer una pregunta es un acto metafísico de una apertura multidimensional de posibilidades, o sea, lo que se traslada a qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg en el átomo, ¿no? Porque ahora el átomo no es victoriano, en realidad el átomo es como una nube donde hay todos los electrones y los protones, así, hasta que uno mira y se hace, ¿no? Porque no sabemos a dónde está, pero cuando mirás, el observador, ¿no? Sí, Colapsa la función de onda. Me chupa 3 huevos, amigo, eso. Yo no estoy mirando átomos. Yo lo que sé es que como ser humano multidimensional, las ideas son una nube de incertidumbre. Y las pienso, hago una pregunta, y cuando vos haces una pregunta, el cosmos responde con múltiples líneas de tiempo y espacio, de posibilidades. Y la función que colapsa la onda son tus acciones. Eso me sirve más que me vengas a hablar del modelo victoriano o del principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, entonces, cuando vos empezás a meterte en todo esto, de golpe lo primero que empezás a hacer es depender menos de un Estado que sabés que dependiendo en el país, o sea, en la empresa que te toca encarnar o que decidís ir a vivir, te va a esclavizar más o menos. Te va a hacer partícipe de deudas y obligaciones que hasta tal vez fueron contratadas de manera impuria, non santa, como en el caso de Argentina cuando estuvo las dictaduras militares, que te seguís tirando del hilo y fueron puestas por Estados Unidos, que fue puesta por Kissinger, que el memorándum 200. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Tal vez hoy la Tierra plana es un problema geométrico inicialmente, es fácil hoy en día de darse cuenta que ese problema geométrico no encaja con una Tierra esférica, pero después viene todo el trasfondo. Empezás a conectar con gente nueva, esa gente te empieza a traer nueva información, te empezás, no digo que a todos le haya sucedido así, pero a la larga o a la corta, terminás dando con todas estas claves, empezás a cuestionarte la historia, la salud, conocés de biodescodificación, de terapias alternativas, conocés de cómo tratar de organizarte en una comunidad mejorada, con otros valores éticos y morales, sobre todo, no en comunidad, pero vos también desde lo ético, se te empieza a abrir otro mundo de posibilidades, totalmente distintos, con sus luces y sus sombras, donde también va a haber gente que, porque sea terraplanista, no significa que haya tenido desarrollado la ética ¿no? Como uno pretendería. O sea, la mayoría del mundo es heliocentrista y mirá cómo está. Bueno, el terraplanismo, de alguna manera, cuando vos identificás que este mundo fue creado, evidentemente, que hay una huella para una experiencia personal, y lo empezás a unir con cuestiones, como te digo, de la pero en términos occidentales, que tus actos, tus emociones, tus sentimientos tienen una consecuencia en tu organismo biológico, y a su vez eso también influye desde la psique, que es, ¿no?, esa cuestión del cuerpo emocional, pero que es algo que no tiene eje de coordenadas, está ahí en ese mundo de las ideas y demás. Empezás a cuidarte con algunos actos, ¿no?, en la vida, y empezás también a entrar en esta cosa de esta comunidad en el cual tal vez te transforma un poquitito en los paradigmas económicos, no financieros, sino digo en la economía de compartir, de buscar de alguna manera darle una mano al otro, ¿no es cierto?, de hacer una gauchada, como decimos en Argentina. En el paradigma político empezás a dejar de participar en ese juego que te van teniendo, ¿no?, de pedaleando de izquierdas a derecha, empezás a desprenderte un poco del tema cientificista, no científico tecnológico, sino científico cosmológico, y obviamente mirás a la religión y te creas la tuya propia. Entonces, empieza a tener un cambio de orientación. Podría seguir y es mucho más profundo, ¿no? Pero darse cuenta de que este mundo ha sido creado para la experiencia personal en términos espirituales y materiales, sí o sí te va a cambiar. Sí o sí te va a cambiar. Será el tiempo que le quieras dedicar a esa nueva información, ¿no? Exactamente.